Testamento del pescador, capítulo 1. Realmente no tengo mucho que decir de este primer capítulo. No entendí mucho en el principio, pero luego le fui cogiendo el hilo. El protagonista es un guerrero leal a su pueblo, dispuesto a hacer lo que sea por su reino. Un día el príncipe lo llama y le presenta su pequeña inquietud y le habla sobre varias religiones y le pide que busque cuál es la mejor de todas y que luego se la muestre. Este protagonista, cuyo nombre completo es Marco Junio Vitalis, comienza a empezar a buscar información por diferentes lugares. En una ocasión se encuentra con la religión rara de los romanos y la ve y comienza a despreciarla y dice que adora a un dios la cual no pueden ver, ni tocar, ni representar con imágenes, y que para el colmo se toman un día a la semana para glorificar el nombre de ese dios. Este personaje, Marco Junio Vitalis, critica esto y lo llama de manera despectiva, lo nombra vagancia y termina diciendo que al príncipe no le va a interesar esta religión y concluye el primer capítulo, él embriagándose. Testamento del pescador, capítulo 2. Ya han pasado varios años después de aquella visita que Vidalis le hizo al emperador. Este sentía presión sobre aquella pregunta que le hizo. Saliendo a la calle para ver al emperador Nerón, se lamenta y dice que Roma, por la que él había peleado, se convirtió en personas vagas y que no querían hacer nada, ya que tenían dinero y vivían bien. De camino se encontró con una persona afeminada que lo reconoció de una vez y lo llamó por su nombre. Vitalis dobló su cabeza para ver de quién se trataba. No reconoció a la persona. Este empezó a criticarlo diciendo que él pensaba que el gran coronel Vitalis era más alto y menos gordo. Tiempo después, la persona se rebeló con el emperador Nerón. Tiempo después, la persona se reveló como el emperador Nerón, y ahí empieza una conversación en la que hablan únicamente Vitalis y Nerón. El emperador quería saber información sobre la religión judía, a la cual el coronel se sorprende, pero responde y le dice varios detalles. Nerón quiere saber sobre el gran ungido. Vitalis le dice que él es el que va a liberar a Israel de sus enemigos, y el emperador dice que él posiblemente ya está entre ellos y que va a tener muchos problemas, y así concluye el capítulo 2. David Ruiz, capítulo 3, el testamento del pescador. Vitalis no podía creer las palabras del César Nerón. ¿Por qué preguntaba sobre registros? ¿Qué tenía de importancia? Pero según Vitalis, esto no le iba a traer muchos problemas. Ya tenía que soportar las creencias sin sentidos de los judíos, y estaban entre ellos. Pero, para decir algo, sencillamente dijo: soy un fiel seguidor de Roma, a lo que el César le dice que no tiene duda de eso. En ese momento, le cuenta la historia de Gistros, que ya había venido y que Pilato lo había mandado a matar en una cruz. Y le sigue contando sus ideas. Al final del capítulo, Vitalis estaba pensando y delirando cuando ve a un hombre en un estado lamentable. Al hombre de la misión vio a Rocio, y este se le acerca y le dice: he encontrado lo que me pediste. Y así llega la conclusión del tercer capítulo. David Ruiz, capítulo 4, el testamento del pescador. Aquí continúa la conversación de Vitalis y Rocio. Rocio busca documentos, la cual Vitalis describe con detalles, pero yo no los mencionaré. Rocio le da información de la religión de los nazarenos, habla de César Claudio, de la cual Vitalis se sorprende al oír. Luego hablaron de un tal Paulo y se la pasan la mayor parte del tiempo, o sea del capítulo, hablando de él. Rocio también le cuenta la historia de cómo murió ese tal Gistros. Dice que a él lo condenaron sin tener culpa alguna. Vitalis omite este comentario y continúa con la conversación. Ya a finales del capítulo, Vitalis se comienza a preguntar la razón de la cual el emperador le importaba ese pueblo religioso y bárbaro. No encontraba respuesta alguna. No sabía por qué él quería encargarse de los asuntos personalmente. Tantas cosas y tantas preguntas hicieron que Vitalis se emborrachara
se durmiera, y así termina el cuarto capítulo. El testamento del pescador, capítulo 5. El capítulo 5 del libro que estamos leyendo, El testamento del pescador, empieza con el protagonista quejándose del sueño y que no podía dormir. Estaba muy preocupado por la decisión del César, quería saber todo. Incluso tenía pesadillas y, como mencioné anteriormente, no podía dormir. Incluso con el vino no podía, se emborrachaba, pero ni así. Luego de mucho tiempo, el protagonista de la historia encuentra a un judío con dos nombres, como era de costumbre en el pueblo judío, afirmado por el mismo protagonista. Un nombre de ellos era Simón y el otro era un apodo, Kefas, que significa piedra. El César Nerón quería que escribieran todo lo dicho en aquel momento, en aquel lugar. Así termina el capítulo 5. Es muy corto. La conversación continuaba entre los tres personajes y el tal Petros comenzaba a contar su historia, sus testimonios y todo lo que sabía. Petros llegó a una parte de la historia donde decía que el tal Jesus sacaba demonios y que le acusaban de tener sus poderes por el principio de los demonios. Al César no le gustaba el tema de los demonios y se estaba incomodando por el tema cada vez más. El capítulo concluye cuando el César se desespera aún más y dice que el jurado tomara un descanso. David Ruiz, número 21, profesor Dante Paz, Biblia, primero bachillerato, 27 de marzo 2017, capítulo 7 y 8 del Testamento del Pescador. Capítulo 7. En este capítulo continúa la conversación jurado entre el César, Petros y el protagonista del libro, Vitalis. Comenzando el capítulo, el César le pregunta a Petros si qué piensa sobre el judío, a lo que este comienza a pensar que deberían dejarlo libre porque sus ideas no atentan contra el César ni contra nadie, pero solamente lo piensa y no lo dice. Mientras tanto siguen ahí todavía los tres hablando y Petros continúa dando sus argumentos, historias y testimonios al pasar el tiempo. Este comienza a decir el orden en el que Gistos lo llamó a él y a sus discípulos. Y comienza así. Primero lo llamó a él poniéndole como nombre Kefas, como sobrenombre Kefas. Luego fue a Jacobo y a su hermano Juan. Luego fue Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Leví, Tomás y así sucesivamente. Y luego llegó un nombre, la cual tartamudeó por primera vez en todo el libro. El César le hace una pregunta a la que Petro responde que sí, y ahí concluye el séptimo capítulo. Capítulo 8. El César Nerón comienza a hablar al inicio de este capítulo, acusando al tal Gistos. Pero la historia aún continuaba y Pedro seguía con su relato. Dice que él sintió un enorme miedo cuando vio a Gistos, que el viento y el mar le obedecían, y preguntó: ¿quién es este hombre? Petros cambió su rostro, su expresión, y ya no era el mismo pescador sereno del principio. Ahora hablaba con las manos alzadas y termina el capítulo diciendo: ¿quién había sido ese Jesús llamado Gistos? David Ruiz, número 21, profesor Dante Paz, Biblia, primero bachillerato, 29 de marzo 2017. Capítulo 9 y 11 del Testamento del Pescador. En este capítulo continúa la conversación entre los tres personajes, el César Nerón, Vitalis y Petros. Petros cambió su actitud, su temperamento, su forma de estar. De ser un judío calmado y sereno, pasó a ser una persona emotiva y exaltada. Él seguía su relato y el capítulo concluye cuando Petros le hace el milagro que hizo Gistos cuando repartió los pocos panes y los pocos peces a una multitud de más de 5,000 personas hambrientas y cansadas. Cuando terminó su historia, el César usó un tono sarcástico y dice que la sesión cesará hasta la tarde, y ahí concluye el 9º capítulo. Capítulo 10. Básicamente en este capítulo
se habla de la comida de Roma, de cómo se prepara y de cómo es. No abundaré mucho hablando ni explicando este capítulo, porque hay partes que sí hay que decir, pero no son tan importantes. Vitalis, cuando entró en la sala, no se encontró con una tensión muy grande en el salón, sino que el César ya estaba sentado cómodo en su sillón, y se dice que Vitalis pudo sonreír por primera vez en ese momento. No en el momento exacto de cuando él vio al César bien cómodo y todo, sino como en el capítulo, que él pudo sonreír por primera vez. Capítulo 11. En este capítulo le da una sensación de que, a uno le da la sensación de que esta conversación entre los tres hombres va a llegar a su fin. El César dice que ellos han sido entretenidos con las historias de magia oriental y todo, pero que ellos lo que quieren saber es cómo se originó la rebelión. En pocas palabras, el César quiere que Petros llegue al punto y menciona que él no quiere oír otra historia de otra historia de campesinos. Cabe mencionar que Petro sabía un poco de latín y que podía entender al César un poco. Al final del capítulo, Vitalis piensa en Petros y dice que él no es una persona que quiere fama ni riquezas y que sus relatos e historias son de la vida misma, que él no quiere ser servido, que él quiere servir. Pero el César Nerón decide dejar el jurado para otro momento y así concluye el 11º capítulo. David Ruiz. Capítulos 12 al 16 del Testamento del Pescador. Capítulo 12. Este capítulo comienza con Vitalis diciendo que el pescador tuvo suerte o ha tenido suerte de la insensatez del César Nerón. Dice que a otro ya hace mucho que lo hubieran matado. Por eso quiere saber, pero quiere saber si él es cabecilla del grupo que va a acabar con su reino. Una vez que el César Nerón descubra todos sus días, no, sus horas, estarán contadas, dice Vitalis. Ya terminado el capítulo, están de nuevo Vitalis hablando con Rocío. Este le pide que buscara información sobre el nacimiento de Jesús, si pasó algo sobrenatural cuando él nació, y así concluye este capítulo. Capítulo 13. Así comienza el siguiente capítulo. Vitalis se apresuró a llegar rápidamente al tribunal, ya que el César Nerón era destacado por su puntualidad. Cuando Vitalis llegó, encontró a Petros perfectamente encadenado y con su intérprete, al lado. Vitalis lo llamó aparte y le hizo unas preguntas. Él quería saber la fecha de nacimiento de Gistros, pero decepcionado por la respuesta de Marcos, el traductor, le responde una que sí logra satisfacer sus intereses. Y le dice un detalle más. Dice que Herodes inició una matanza de niños menores de 2 años para asegurarse que el niño Gistros no naciera. Terminándose el capítulo, todos ven que Petros no tenía miedo de nada y el César estaba desilusionado de ello. Capítulo 14. Petros da comienzo a este capítulo contándoles una historia de cuando ellos estaban con Gistros y dice, el tal Gistros los mandó a Petros y a otros a buscar un asno que estaba allí, pero este no había sido montado por nadie, y que lo cojan. Y si alguien preguntara que qué ellos hacían, ellos dirían que Jesús lo necesita, y así pasó, todo exactamente como él dijo. Luego, entrando Gistros en Jerusalén, montando en el burro, las personas que le veían y les ponían sus mantos y túnicas para que él cruzara, e incluso arrancaban hojas de los árboles para él. Luego, tiempo después, él tuvo hambre y fue a una higuera a comer de su fruto, y viendo que ésta no tenía, en este momento el César Nerón se molestó y dijo que no se burlara del juicio, a lo que el traductor lo interrumpe y excusa a Petros, y Nerón lo amenaza con darle latigazos, y Vitalis lo defiende. Ya concluyendo este capítulo, Petros se percató de que el César tenía odio, rencor y le dio tristeza.
Capítulo 15. El César Nerón estaba tan mal, tenía la boca como si le hubieran dado un golpe, y él estuviera aturdido. La apretó para hacer que reaccione como quiere. Era normal que estuviera así, narra Vitalis, ya que cada vez que él creía que atrapaba a Petros, este se le salía de las manos de una manera tan suave, sencilla y fácil. Eso mataba al César. Luego Petros continúa su relato y habla sobre cuando él niega a Jesús 2 veces y dice que Jesús no se equivocó cuando dijo eso. Y él negando a Jesús incluye y dice también diciendo maldiciones. No pudo continuar con su relato y rompió a llorar. David Ruiz, capítulo 17, Testamento del Pescador. Este capítulo comienza con Vitalis narrando lo que veía en aquel momento. Dice: contemplé el cuerpo envejecido del pescador. Parecía como si de repente se hubiera reducido en el interior de aquellas ropas extremadamente humildes, como si se hubiera empequeñecido, igual que el fruto seco a cabo del tiempo. Sin embargo, esto no era lo que le causaba más impresión. Lo que le causaba más asombro era ver a Petros disimulando sus dolores. Pero lo que él no sabía era que aquel anciano no había sido destacado en esa noche como el único defensor de Jesús. De hecho, había sido todo lo contrario. Petros lloraba por la razón de recordar que una vez negó a Jesús, más de una vez, mientras él más lo necesitaba. Para dar finalidad al capítulo, Petros narra la historia de cuando José pide el cuerpo de Jesús a Pilato y éste le concede el deseo. Así que por esa razón José compra unas sábanas blancas, envuelve el cuerpo de Jesús y lo sepulcra. Justamente cuando Marcos termina de traducir la última frase, el César dice: entonces hemos llegado a la conclusión, este tribunal ha ya conocido lo suficiente para dictar sentencia, pero lo que pensó Vitalis es... perdón. Entonces dice Petros: no es así, en un latín correcto y teñido con un peso de acento. Este tribunal desconoce lo más importante. Y así llega a la conclusión del capítulo 17. David Ruiz, capítulo 18, el testamento del pescador. Aquí Petros toma la iniciativa del capítulo y dice que no todo termina en la cruz. Si hubiera sido así, en ese momento no estarían hablando él y el César. Sin embargo, él dice que todos pensaron lo mismo. Hasta que un día María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron a comprar especies para regar al cuerpo de Jesús, pero se encontraron con una sorpresa. Ahí estaba un ángel vestido de blanco en la tumba de Jesús y ellas sintieron miedo. Pero él les dijo que no tengan miedo, ya que él solo viene a traer buenas noticias. Y dice que no busquen más al Señor Jesús en la tumba, porque él ya no está allá, él resucitó. Entonces el César Nerón, con tono sarcástico, se burla de la historia que está contando Petros, pero él se queda callado. Ya para finalizar el capítulo, Vitalis cuando sale a tomar aire libre, se encuentra con la persona y se despide muy respetuosamente, pero eso no importaba. Él nos cuenta, nos narra. Y cuando ya se está yendo, se encuentra a Rocio. Así termina el capítulo 18. David Ruiz, capítulo 19, el testamento del pescador. Este capítulo comienza con Rocio cuando se encuentra con Vitalis y le dice: no vas a poder creer lo que he hallado. Pero Vitalis le responde:
con tono de cansancio. No creo que en el día de hoy vaya algo que llegue a sorprenderme. A lo que Rocío le responde: esto sí llegará a sorprenderte. Le dijo, indicándole la mirada con varios rollos manuscritos que se asomaban por el extremo de una bolsa que pendía de su hombro. Pero Vitalis, por el cansancio, no le dijo nada y le dijo a un esclavo que se fuera. Y así van a la casa de Vitalis. En ese tiempo se describe la casa y lo cómoda que es. Pero mientras tanto, Vitalis deja a Rocio con un esclavo mientras él se va a cambiar. Tiempo después, él vuelve sin ganas de hablar, él solamente quiere tumbarse en la cama y quedarse durmiendo. Pero tenía un dolor de cabeza por todo el interrogatorio que ha tenido. Pero aún así decide escuchar a su amigo Rocio. Ambos se quedan hablando un largo tiempo, a lo que al final, en la conclusión del capítulo, dice Vitalis que a lo largo de su servicio en Roma ha tenido ocasiones de llevar muchos interrogatorios. Y lo que quiere decir con esta declaración es que él no crea que Petros está mintiendo sobre todas las historias de Histros, a lo que Rocio se preocupa por él. Y así termina el capítulo 19. David Ruiz, capítulo 20, El testamento del pescador. Este es un capítulo corto, pero con mucho entretenimiento. Una vez que empiezas a leer, no puedes parar. Bueno, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Comienza cuando Vitalis ve al César Nerón desde lejos y queda impresionado al oler su perfume desde tal distancia. Queda maravillado por este. Luego de saludarse y hablar, ambos van a la casa del César a comer. En ese momento, Nerón le dice a Vitalis que él está allí con el propósito de trabajar, no de divertirse. Hablan por un largo tiempo de los judíos y nazarenos. Cabe mencionar que a Vitalis se le está notando una ligera preocupación por los nazarenos, pero llega un punto donde Vitalis yo considero que metió la pata, porque él compara a los nazarenos como una mosca y le dice a César Nerón que no pierda su tiempo. A lo que éste responde que él, así como las moscas son fáciles de eliminar, así eliminará a los nazarenos de la faz de la tierra, y que quizás su pueblo se lo agradezca. Así termina este capítulo. David Ruiz, capítulo 21, El testamento del pescador. De este capítulo no hay mucho que decir. Vitalis fue a visitar a Petros a la cárcel. Había un guardián que hacía su deber de cuidar la puerta de entrada hacia el lugar deseado. Este le informa a Vitalis que muchas personas ya han entrado y querido ver al bárbaro, así es como él lo llama exactamente, y le da algunos detalles de las personas que entraron por la puerta. Dice que unos hombres le trajeron comida y que estaba el hombre que andaba con él mucho tiempo, refiriéndose a Marcos, su intérprete. Luego de eso, Vitalis entró. Se encontró con las personas descritas por el guardián y obviamente con Petros. El lugar era un desastre, había una condición horrible y deprimente. Pero, ya para concluir el capítulo, Vitalis hablaba con Marcos y este le da unos documentos. Así termina el capítulo 21. David Ruiz, capítulo 22, Testamento del pescador. Este es un capítulo que le da emoción a la persona que lo lee. Bueno, no a todos, pero sí a la mayoría. En este penúltimo capítulo del libro se desarrolla en la cárcel, todavía con Vitalis en su interior. Aquí podemos presenciar cómo este hombre lee la palabra de Dios, la historia de lo que Histros había hecho, de todo lo bueno que él había hecho. Vitalis
Al despedirse, les da las gracias a los nazarenos, pero Pedro, con un raro latín, le dice: debo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. A lo que Vitalis les responde que fueron ellos la bendición para él. Pedro le da un fuerte abrazo y ahí termina el capítulo 22. David Ruiz, último capítulo, capítulo 23, el testamento del pescador. No conseguí salir de aquel calabozo inmundo antes de recibir los abrazos también emotivos de Marcos, de Alejandro y de Rufo. Esas fueron las palabras que dijo Vitalis al salir de aquella cárcel. Un guardia lo acompañó hasta su carro, iba a su casa, pero pensaba en un plan para no participar en lo que temía que iba a venir, la persecución de los nazarenos. Iba a decir que estaba enfermo y que necesitaba el aire fresco del campo para curarse. Y además ya había venido de Asia, así que tenía esas pequeñas vacaciones más que merecidas. Cuando llegó a aquel lugar estaba muy pensativo y pensaba cosas que nunca en su vida había imaginado que iba a imaginarse. Para concluir, quiero narrar exactamente lo que dice Vitalis para terminar, así dar fin a este grandioso libro. Dice así: Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz y se levantó de entre los muertos, regresará, como sabían Pedro y tantos otros que lo acompañaban durante años. Cuando eso suceda, los muertos volverán a la vida para ser juzgados por el Christos. El dolor, la enfermedad y la muerte desaparecerán para siempre, y el reino de Dios quedará establecido por los siglos de los siglos. Entonces, los que lo hayan proclamado públicamente, aquellos que acudieron a Él en busca del perdón que solo Él puede dispensar, ocuparán un lugar al lado suyo. Ese día, yo mismo, que sé que la muerte está cerca y muy pronto me arrojará en las playas de otro mundo, yo, Marcos Junio Vitalis, pecador arrepentido de la codicia, del expolio, del derramamiento de sangre, de todos mis torpes apetitos, contemplaré cara a cara a aquel que murió en una cruz para salvarme, y que me habló por primera vez a través de los labios de un viejo pescador. Así concluye este libro, así concluye el capítulo 23, con estas sabias palabras. Gracias. ¡Levántenlo! Pero la multitud seguía gritando en voz alta que crucificaran a Jesús. Así que Poncio Pilato dictó la sentencia de muerte a Jesús. Soltó a Barrabás, el hombre que ellos pidieron, el cual había sido encarcelado por desorden y homicidio, y les entregó a Jesús para ser crucificado. ¿Qué tal si tus soldados fueran a Belén y buscaran a todos los niños menores de 2 años? ¿Qué le pasaría a su nuevo Mesías? No temáis. Sé que buscáis a Jesús, pero Él ya no está aquí. Ha resucitado. Las mujeres se alejaron aprisa del sepulcro, llenas de miedo y alegría a la vez. Estaban deseando contar a los discípulos lo que había sucedido. Por el camino de pronto, Jesús mismo salió a su encuentro. Ellas reconocieron a Jesús, y aunque estaban un poco asustadas, sintieron que era un día muy feliz para ellas.